Ilana, bienvenida. Gracias, mi Jaco. Así como viene podcast. Feliz. Para Gracias. los que no te conocen, ¿quién es Ilana? Uy. ¿O qué hace Ilana? Okay. Mejor, porque sí es una pregunta demasiado profunda, si no. Ok, exacto. Ya me voy a ir por otro lado y no, tenemos que ir en donde tenemos Venga. que ir. Ok, bueno, soy Ilana Boroboy, soy nutrióloga antidietas. Trabajo bajo la línea de salud en todas las tallas. Formo parte de una tríada maravillosa que se llama Nutriológicas también, con 2 socias mías, donde todos los días lo que hacemos es, a nivel 1 a 1, trabajamos ayudando a nuestros pacientes a sanar la relación con el cuerpo y con la comida, y luchamos todos los días contra la cultura de las dietas, contra la gordofobia, contra los estándares de belleza, la violencia estética, etcétera, etcétera, etcétera. En aras de hacer un mundo más justo, ¿sí?, para todas las personas, donde todas las personas sean tratadas con el mismo respeto, con el mismo trato digno, sin importar el tamaño de su cuerpo. Cuando empezamos la plática, que de entrada vaya introducción, porque una nutrióloga que está en contra de las dietas es como todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Totalmente. Entonces, tengo 2 preguntas para comenzar. Sí. ¿Cuál fue tu camino para llegar a donde estás? Porque tienes digamos que una corriente que yo nunca había escuchado. Uh-huh. ¿Y cómo llegaste ahí y por qué ahí? O sea, ¿y por qué nutrición? Ok. Bueno, primero, ¿cómo llegué a la carrera de nutrición? Por donde tú quieras Voy a empezar por ahí porque primero yo estudié Relaciones Internacionales. Okay. Fue mi primera carrera. Y empecé a trabajar y demás en 3 áreas completamente distintas y me di cuenta que yo necesitaba tener contacto con el ser humano. No me gustaba para nada a la hora de trabajar. Y por azares del destino, primero quería medicina, vengo de familia de médicos, y entonces dije, voy a estudiar medicina y por X razones que no importa, acabé mejor en nutrición porque era una carrera como más fácil, ya estaba casada, quería formar mi familia, etcétera. Y entonces, bueno, acabé en nutrición, hice mi maestría en nutrición y empecé a trabajar nutrición tradicional. ¿Sí? Empecé trabajando en la clínica de trastornos de la conducta alimentaria del Hospital ABC. Lo que me llevó a ser una nutrióloga mucho más sensible a la hora de trabajar, porque trabajaba con patologías. Trabajaba con anorexia, con trastorno por atracón, con bulimia. Entonces, tenía que tener como un tacto distinto con mis pacientes. Ahí estuve trabajando como 10 años, ¿sí? Y de repente empezó una frustración espantosa en mi proceso profesional, porque me daba cuenta que mis pacientes llegaban hasta cierto nivel, pero de ahí ya no pasaban a una recuperación total. Y me frustraba horrible saber que estaba yo acompañando de la mano a pacientes a sanar su trastorno de la conducta alimentaria, pero que llegaban hasta cierto nivel y ahí se quedaban. ¿Sí? Entonces era como una cuasi recuperación y se quedaban ahí, y seguía yo viendo sufrimiento. ¿Sí? ¿En qué aspecto se quedaban ahí? ¿A qué te refieres? En que no lograban desdoblar y darle la vuelta a una recuperación total. Ok, o sea, una recuperación no nada más es física, es de la otra parte. Mental, claro, emocional, Okay. Sí. Los trastornos de la conducta alimentaria son patologías muy complejas. Involucran cuerpo, involucran mente, pensamientos, emociones, etcétera. Entonces, me frustraba mucho saber que hasta ahí se iban a quedar, pero es lo que aprendí, ¿no? Y dije, bueno, pues por aquí es. Okay. A la par trabajaba yo en mi consulta, dando dietas para perder peso, y de pronto me empezaba a dar cuenta que los pacientes que perdieron peso hace 1 año o 2 regresaban, oye, es que no pude y ya recuperé todo lo que perdí y ayúdame otra vez, y es que en vez de comer 10 almendras comí 11, ¿no? Y como con unas justificaciones y sintiéndose sumamente culpables de haber hecho las cosas mal. Y entonces, órale, los volví a ayudar, ¿no? Pues vamos a volverte a ayudar. Y de pronto me empezaba a dar cuenta que muchos pacientes lograban perder peso y muchos no. Y el 95% de mis pacientes recuperaban el peso que habían perdido y más de la mitad, más de cuando iniciaron. Entonces, me empecé a sentir frustrada como profesional. Dije, no estoy haciendo las cosas bien.
algo me falta, necesito seguir. Y empezaba, aquí honestamente me vulnero y lo digo, empezaba con técnicas que ni siquiera tienen respaldo científico, que decía, bueno, dicen que si quitas los carbohidratos en la noche, ahora le va, ¿no? Y empezaba yo a jalarle por acá. Empezar a buscar por dónde. Ajá, para ver porque algo estoy haciendo mal, porque mis pacientes no bajan de peso. Y a mí me enseñaron en la universidad que lo que yo tengo que hacer es ayudar a las personas a estar delgadas. Punto. No estar sanas, estar delgadas. Estar delgadas. Y yo pues creía que eso era, ¿no? Súmale a la par de esta frustración profesional, sucede un evento en mi vida muy fuerte. Mi papá, ya falleció hace un año, cachito. Mi papá, un médico importante, un médico conocido, un pediatra conocido, con acceso a servicios de salud importantes, llevaba 5 o 6 años, esto fue 2018 cuando ya pasó, pero llevaba como desde el 2013 con dolor de piernas y dolor de brazos. ¿Ok? Y te imaginarás que tenía acceso a todos los médicos, a los mejores médicos de todo México. Y sabes que llegaba y decía, es que tengo hormigueo en las piernas y debilidad en los brazos. ¿Y sabes qué le decían? Deja de comer chocolates. Baja de peso. Ver, pues te duelen las piernas. Pues cómo no, mira lo que están cargando. Y entonces, pues él muy obediente, esos 5 años, bajó y subió entre 15 y 20 y 10 y 5 y así, ¿no? Y empezaba a comerse el chocolatito a escondidas y entonces se daba uno, ya a ver, ya te comiste el chocolate porque tenía aquí la manchita, ¿no? Del chocolate. Y por una cuestión, nadie le dijo nada. Nadie le dijo, puede ser esto, esto, esto. Estás gordo y por eso te duelen las piernas y por eso te duelen los brazos. De milagro le dio una infección. No es la primera vez que escucho a alguien que dice que de milagro le dio una infección. Te lo juro que de milagro, y ahorita vas a entender por qué. O sea, le dio una prostatitis que de milagro nos llevó de emergencia al hospital. Okay. Entonces, llegamos al hospital, mi papá muy mal, ya sin poder caminar. En el ínterin se cayó, se rompió una cadera, se cayó, se rompió la otra. O sea, no era calidad de vida. Me decía, estoy desesperado. Y neurólogo, internista, ¿qué quieres? Y la respuesta era baja de peso. Hasta que, ¿qué crees? Por ese milagro, ¿sí?, de esa prostatitis, llegamos al hospital y mi mamá le dice al doctor, me da igual. Este señor no está bien. Lo volteas de cabeza porque algo tiene. Dice, bueno, voy a hacer un poquito más de investigación. Y resulta que, ¿qué crees? Esos dolores de piernas y de brazos eran resultado de un tumor en el colon, del tamaño ya de una toronja, que nadie vio por ver una panza. Entonces, imagínate, cuando yo oigo eso... No, te cambió por completo las bases de lo que hacías. O sea, dije, ¿cómo es posible que a un ser humano que se está quejando de algo no le crean por ver una panza? O sea, ¿en qué momento la medicina, ¿sí?, el ser médico se convirtió en un, ¿cómo te digo?, en alguien que te juzga porque estás enfermo por tu culpa, porque estás gordo? ¿En qué momento enseñaron esa medicina inhumana? Y ahí fue la explosión total. Entonces sumé, ¿no?, la frustración profesional con esta vivencia y dije, algo aquí no está bien. Y fue cuando me encontré en el camino con mis 2 socias, con Gina y con Raquel, que platicando me dijeron su misma frustración profesional, vaya, no tuvieron la experiencia tan triste, ¿no?, que tuve yo, pero las 3 dijimos, por aquí no es el camino. Y ahí es donde encontré Salud en Todas las Tallas. Y por eso es que dije, esto de la nutrición no puede seguir así, ¿sí? El camino a la salud no tiene nada que ver con el tamaño del cuerpo. ¿Y cuántos diagnósticos, como el de mi papá, que pasan desapercibidos, ¿sí?, por ver el tamaño del cuerpo de un paciente? No, es negligencia médica. Pura. ¿En qué digo, igual ahorita vamos a seguir platicando de la corriente que se llama nutrición? Nutrición conectada. Trabajo bajo Salud en Todas las Tallas. Ok. Yo tengo una pregunta sobre esto. ¿En qué punto, no voy a hablar de la panza, Okay. No tiene que ver con la panza, pero ¿en qué punto es sano o no sano el peso? O no sé si es la composición del cuerpo
porcentaje músculo, porcentaje grasa, ¿en qué punto eso juega o en qué punto eso es importante tomarlo en cuenta? En ninguno. Ok. En ninguno. O sea, el peso no determina la salud de una persona. No, el peso me queda claro O que la no. composición corporal. Ok, esa tampoco. No. Ok. ¿Por qué? Porque tiene más connotaciones genéticas. O sea, el peso de una persona está impactado por más de 108 factores. Ok. Entonces, número uno. Y número dos, el peso, hay gente de tamaño de cuerpo grande, gordo o como le quieras poner, sano, y hay gente delgada enferma. 100%. Claro. Entonces, el peso, una cosa es que haya correlación, ¿sí? Puede haber correlación entre el tamaño de cuerpo grande, la gente gorda y ciertas patologías, pero no quiere decir que el causante de esas patologías sea el peso. Hay lo que conocemos como estigma en torno al peso, ¿sí? Y eso tiene que ver con todas las conductas que se llevan a cabo hacia la gente grande o hacia la gente gorda, de cuerpo grande o gorda, ¿sí? Por ejemplo, lo que le pasó a mi papá, fue 7 veces al médico y le decían, estás gordo, o sea, ¿para qué vienes? ¿No? Haz una dieta y deja de comer. ¿Cuántas veces una persona de cuerpo grande puede recibir el deja de comer y es tu culpa porque si te enfermas, es tu culpa? Entonces, ¿qué pasa? Y ahorita estábamos hablando del estrés. ¿Qué pasa? Que si cada que yo voy al médico a decir me duele, y lo que recibo es vete a hacer una dieta y no regresas hasta que bajes de peso, ¿qué va a pasar? Uno, ya no regreso al médico, entonces ya no hay medicina preventiva. Y dos, empiezo a acumular, ¿sí? Estrés, porque trato de hacer una dieta. ¿Quién puede vivir Nadie. con hambre? No, no hay manera. No hay forma humana. No hay manera. Entonces trato de hacer una dieta, ¿no? Y de apegarme, pero es antinatura. O sea, no puedo no comer. No puedo, es vivir en inanición y el cuerpo humano no está hecho para vivir en inanición, tal cual. Ahora, inanición socialmente aceptada, porque está disfrazada de la palabra dieta, porque alguien además te la recetó. Y ahora le vas. Y si no te mueres de hambre, pues ya valiste, ¿no? O sea, y justo a lo que voy con esto, yo desde hace un tiempo entendí que el peso no es importante porque cuando mejor he estado o me he sentido, y esto me refiero a cómo me he sentido y hasta también cómo me he visto, porque me gusta cuando, o sea, me he gustado más cómo me veo unas veces que otras. Sí, la verdad sí. Es cuando más pesado he estado, pero porque no tiene que ver tiene más que ver con mi composición en ese momento. Yo sé que no es tan importante, pero cuando haces ejercicio, por ejemplo, y empiezas como a crecer, pues empiezas a pesar más. Claro, claro, pero a ver, el ejercicio, ahí te va. Fíjate, acabo de decir algo increíble. El ejercicio sí es una conducta, sí es un hábito. Sí. El peso no. Entonces, el peso no es algo modificable al gusto del cliente. El ejercicio puede ser algo que te levante cada mañana y digas, qué rico que me puedo mover. Qué padre que hoy levanté una pesa más, ¿no? A ti que te gusta el CrossFit y esas cosas. Qué padre que hoy pude hacer un desplante más, una lagartija más, ¿no? Ahí es donde está puesto el ejercicio que claro que te trae bienestar. Y efectivamente hay un montón de estudios donde demuestran que el ejercicio sí te brinda calidad de vida, sí te brinda una mejora a tu salud. El peso no es una conducta. No, el peso nada que ver. Exacto. ¿Y qué hace el ejercicio en tu cuerpo en cuanto bueno, cómo se relaciona con la nutrición el ejercicio, por ejemplo? A ver, ahí te van 2 cosas. 1, cultura de dietas utiliza solo esos 2 parámetros como para valorar la salud de una persona. ¿Cuál y cuál? Ejercicio y peso. Ok. Entonces, asocia, ¿sí? Si te ejercitas bien y tienes un peso ideal, y lo hago entre comillas. Sí, no creo que porque exista no un peso ideal. existe, exactamente. Okay. Entonces, si hago eso, voy a estar sano. Pero si no hago ejercicio y tengo un peso no normal, entonces estoy enfermo, cosa que es totalmente una falacia, un invento, ¿ok? Ahora, evidentemente, el ejercicio sí te trae bienestar. ¿Por qué? Porque secretas endorfinas, porque secretas oxitocina, porque secretas un montón de neurotransmisores que te traen bienestar, fortaleces tus músculos, te ayuda al corazón, a los pulmones, respiras mejor, tu sistema gastrointestinal funciona mejor, el metabolismo se activa, o sea, tiene un bienestar al cuerpo físico, ¿no? Entonces, personas de todas las edades, de todos los tamaños de cuerpo y de todos los pesos, pueden hacer ejercicio. Lo que pasa es que se cree que no.
Y ahí es donde viene como también parte de este estigma, que las personas gordas son flojas y comen mal. Y eso daña muchísimo. ¿No? ¿Y dónde crees que se origina todo esto? Cultura de dietas, 100%. Lo chistoso es que la cultura de dietas, o sea, ya se sabe desde los 90s que las dietas no sirven. Que el 95% de las personas que hacen dieta recuperan su peso perdido, ¿sí? Y 2/3 partes más. O sea, solo el 5% de las personas que hacen dieta, por razones que tú quieras, varias, pierden peso y ya no lo vuelven a recuperar. Entonces, desde los 90 se sabe eso. Pero pues, ¿qué crees? A ver, ahí te van dos cosas. La industria, ¿de dónde va a lucrar más? ¿De dónde va a ganar más? ¿Del 95% o del 5%? Del 95%. Claro, totalmente. entonces, ¿contra quién se va? ¿No? Ok. A seguir vendiendo esta cultura de dietas. Y te voy a dar un dato que te vas para atrás. 2018, antes de pandemia, la industria de las dietas, productos, ya sabes, barritas, todo el fat shakes, free, el esto, el otro, ok. todo eso vendió solo en Estados Unidos 72,000 millones de dólares. 2018, ¿va? 2022, el año pasado, ¿sabes cuánto vendió? 250,000 millones de dólares. Pandemia en medio. Te vas para atrás. Algo pasó. Pues, ¿qué pasó? No sé si te acuerdas que cuando recién nos encerraron, lo primero que empezabas a vivir era, cuidado, vas a subir de peso. Sí, sí. Aguas. Cuidado, no te estás moviendo. Aguas. Sí, el ejercicio en casa se puso como de moda. El ejercicio en casa, los influencers en las redes se pusieron de súper moda, la restricción alimentaria se puso de súper moda y te quiero contar que nunca en mi vida he tenido tantos pacientes con trastornos de la conducta alimentaria como de la pandemia para acá. Y cada vez a edades más tempranas, chiquitos, niños y niñas. ¿Cómo empezaron? Quiero comer más saludable y lo hago entre comillas. Quiero bajar el peso. Exacto. Ahora, ¿y en qué punto entra? Por ejemplo, a mí me gusta verme, no puedo decir mejor o peor, pero a mí me gusta verme musculoso, marcado, me gusta. Uh-huh. Eso cómo juega en todo esto. O sea, hacia lo personal, hacia afuera. Seguramente hay una parte, y obviamente hay una parte de cómo crees que te ven. Porque Claro. también, o sea, sería muy tonto decir, solo me veo bien para mí. Pues ojalá que sí lo tengas, pero difícilmente solamente es por eso. Pero eso cómo juega. O sea, cómo juega si yo me quiero ver bien, está mal. ¿Cómo lo ves tú? Ahí te va. 1, ¿quién te dijo qué es verse bien? Es como yo me sienta bien. Sí, pero ¿de dónde llegó esa información? De afuera. Claro, Sí, totalmente. son los estándares de belleza. Sí. ¿Cómo debe verse un hombre? Musculoso, ¿no? Fit, la palabra. ¿Cómo debe verse una mujer? ¿Quién pone esos mandatos? Pues hoy lo que Afuera, vemos. Sí, claro. pero viene de afuera. Y es una presión constante que tienes, que recibes, ¿no? De ese 95 encajar en ese 5. Y ahora te voy a hablar de otro 95, o más bien de ese 5%. Las mujeres que tú ves de Victoria's Secret y las modelos y demás, genéticamente solo existen así 5% de las mujeres. Eso sí sabía. Ok. Eso sí sabía que, o sea, hay mucha gente que te dice, mira, si tú crees que tú te vas a ver igual de bien que el que mejor crees que se ve en el gimnasio, estás equivocado porque genéticamente no lo vas a lograr. Claro, pero entonces, ¿qué pasa con el otro 95? Al que le venden y le dicen y le imponen que se tiene que ver como el 5. ¿Qué tiene que hacer? No, pues todo lo que le vendan. Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo juega cómo me tengo que ver? Hay cuerpos que marcan y hay cuerpos que no marcan. Si tu cuerpo no marca y te quieres marcar, ¿cómo juega eso en tu favor o en tu contra? Sí, depende cómo lo lleves, ¿no? O sea, porque si lo haces si lo empiezas a tener como cualquier adicción, vamos a llamarle, que dejas de hacer lo que importa por hacer eso, Uh-huh. y lo que importa es, o sea, cuando dejas de hacer, pues sí, las cosas de valor por hacer eso, entonces ya está mal. Claro. O sea, desde ahí ya está mal. O sea, 100%. pero no hay un punto medio en eso. No, pues es que ¿cómo puede haber un punto medio si tu mente te dice que tienes que perseguir un ideal para pertenecer? Velo en unos chavitos, que tengo un montón ahorita pacientes así de 16, 17 años, que literal dejan de ir a la excursión del colegio porque no van a dejar de hacer ejercicio. Claro. Entonces se convierte en algo completamente patológico. Claro. Entonces, ¿cómo puedes
más bien, ¿cómo te engancharías tú en el hábito del ejercicio sin buscar que cambie o se modifique el tamaño de tu cuerpo? ¿Cómo sientes que lo vivirías? ¿Irías o no irías al gimnasio? Empezando por ahí, pregunta. Es una muy buena pregunta porque, o sea, me pongo a analizar realmente y de eso se trata de estar aquí, ¿no? O sea, es neta. Ajá. Mira, yo creo que hay dos cosas que yo he experimentado en el ejercicio. La primera es que cuando hago ejercicio, específicamente muy temprano, porque es a la hora a la que puedo hacer, mi día cambia por completo. O sea, me Ok. siento muchísimo mejor, se me quita el dolor de cabeza. Ok. O sea, hay veces que llego casi sin poder abrir los ojos del dolor, hago Ujú. ejercicio y se me quita. Ok, Seguro viene asociado al estrés, seguro. seguramente. Pero bueno, por ese lado, ya hoy que ya lo viví y veo la diferencia que me hace, me llama más la atención. Ok. Pero también hay un peso importante en, pues, cómo me veo. Ok, pero si tu cuerpo no fuera a cambiar de tamaño, no fuera a cambiar de musculatura, o sea, no se va a cambiar la forma en que lo ves. Probablemente buscaré otra cosa. Ok, ahí está. Yo creo. Digo, Ahí creo está. creo que siendo inteligente, hacer ejercicio y tener esa disciplina, Ujú. te ayudan muchas otras cosas. O sea, sí he visto un beneficio en resiliencia, por ejemplo. Ok, entonces, ¿qué pasaría si tú empezaras a vincularte con el ejercicio desde ese lugar? Desde que te despiertas y te cambia el día, ¿no? Desde que se te quite el dolor de cabeza, desde que mejoras tu capacidad de resiliencia, you name it. Sería más fácil. Duermes mejor, Sí, ¿no? Tu digestión es mejor, sí, estás de también. mejor ánimo. Eso, si lo ves por ahí, sería 1000 veces más fácil que se convierta en un hábito duradero. A que si estás tratando de cambiar tu cuerpo y por genética y un sinfín de factores tu cuerpo no se cambia. No, y además es frustrante porque no vas a ver el resultado que estás esperando nunca. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a botar De un acuerdo. hábito que te trae bienestar, ¿no? Que sí te trae... Por la razón incorrecta. Exacto, exacto, Es verdad. exacto. Y ahora, por qué se diferencia la nutrición que a ti te gusta practicar? Ujú. O más bien, ni siquiera es que te guste, que Que realmente practico. que practicas Sí, con la tradicional. ok. Como te cuento, primero que nada, la nutrición tradicional sí es pesocentrista, o sea, sí se enfoca en el peso y sí tiene en su cabeza, o sí, la enseñanza de la nutrición tradicional es buscar meter a las personas en unas tablas que se conocen como el índice de masa corporal, ¿no? Donde si caes en una, check, y si caes en otra, tache, ¿ok? Hoy sabemos que eso, pero para nada mide la salud de absolutamente nadie. ¿Cómo puede decir lo que peso entre lo que mido al cuadrado, si estoy No, nada que saludable o ver. no? Nada que ver. Una vil fórmula, ¿no? Sí. Entonces, la nutrición tradicional se fija en el peso como para buscar salud y además busca la delgadez y busca que encajes. Por ejemplo, si mides tanto y pesas tanto, tienes que medir y pesar tanto, punto. ¿No? Lo que yo hago no tiene nada que ver con el peso. De hecho, no tengo báscula en mi consultorio. La tengo solo para pacientes con trastornos de la conducta alimentaria que requiero de un monitoreo más cercano. Yo lo que trabajo es mente, cuerpo, contexto, ¿sí? Yo te ayudo a ver a ti, Jaco, en función de tu estructura diaria, de tu estilo de vida, de tu historia, ¿sí? Me fijo mucho y de tus emociones y de cómo te encuentras en tu estado emocional, etcétera, etcétera, para poder ayudarte a sentirte mejor. Ejemplo, y si tuvieras un problema de azúcar en la sangre o de triglicéridos altos o de lo que sea, te ayudo, ¿sí? Sin basarnos en que el peso sea un target. ¿Por qué? Porque andar pensando en que tienes que restringir tu alimentación para llegar a cierto número, cuando después lo que te va a provocar es se te alenta el metabolismo, que tengas muchísima hambre, que las hormonas de hambre y saciedad se te volteen de cabeza, ¿sí? Que eventualmente puedas caer en un trastorno en la conducta alimentaria, porque no todas las dietas terminan en un TCA, pero sí todos los trastornos de la conducta alimentaria iniciaron en una dieta. Okay. Entonces, todo eso está fuerte. Y lo que hago yo es pensar en ti, Jaco, ¿qué necesitas? ¿A qué hora te despiertas? ¿Cómo te sientes cuando desayunas esto? ¿O
¿Cómo te sientes cuando desayunas lo otro? ¿Cuántas horas después te vuelve a dar hambre? ¿Cómo te ayudo a sentirte mejor a través de la alimentación? Tomando en cuenta que la alimentación no la reducimos a los nutrientes que te aporta, Ok, ¿sí? Sino depende del contexto en el que estás, como lo platicábamos antes, ok, ¿no? Es mente, cuerpo, contexto. ok. ¿Y en qué punto, por ejemplo, o sea, deja de ser o puede ser, es que no sé cómo ponerlo, no sé cómo plantear la pregunta, pero ahí te van las ideas. Échalas. O sea, es sano, por ejemplo, comer, voy a decir, 50 chocolates al día. Puede ser sano o más bien deja de ser sano hasta que ya no te sientes bien. En ese momento ya no es sano. O sea, ya Claro, tengo una diarrea, claro. me siento muy cansado. Entonces, en ese momento ya lo quitamos, pero no tiene, como dices, o sea, no es un tema de peso, es un tema en general de cómo te sientes con lo que vas comiendo para que al final lo que estés comiendo pues te haga estar bien y no sea un issue. Claro, te haga sentir bien. Entonces, claro, Ok. depende de temas de energía, depende de temas de, por ejemplo, a ver, 50 chocolates, si lo ves en cultura de dieta, 50 chocolates tache. Pero ¿qué tal 50 pepinos? ¿No? Vas, Se escucha diferente, sí. Exacto. Pero a ver, ¿te comes 50 pepinos? No. No, exacto. Tampoco te vas a comer 50 chocolates. O sea, la nutrición conectada incluye el pepino y el chocolate como Ok. parte de una alimentación, obviamente hablando desde el privilegio, ¿no? Que tengas el privilegio de poder tener una Claro. alimentación variada. Escoger lo que quieras. Exacto. Tengo otras dos preguntas. La primera es ¿qué opinas tú de todos estos métodos nuevos de ayunos intermitentes o, ¿cómo se dice? Cuando dejas de comer y entonces tu cuerpo se empieza supuestamente a comer la grasa del El cuerpo. keto. Ajá. ¿Ketástasis se llama? No. Cetosis. Cetosis. Todo eso, ¿qué opinas tú de esas? O sea, ¿hay alguna que te haga sentido? ¿Alguna que tenga, no sé, alguna explicación o justificación? Pues ni siquiera sé si es llamarlo médica, porque luego hasta los médicos también, la misma industria de lo que te ves, también hay un Big Pharma allá afuera que te dice otras cosas. Exacto. Y eso está pasando ahorita, ese de Big Pharma está pasando ahorita con las nuevas guidelines de la Asociación Americana de Pediatría y al ratito lo platicamos. Y entonces, o sea, ¿en qué momento es? Ya me perdí la pregunta. No, yo te digo, Me quedé pensando y la perdí, pero ¿cuál era qué? Perdón. ¿En qué íbamos? Te interrumpí en No, la está bien, pregunta. está bien. Ok, a ver, según yo, que Estaban hablando de cómo estos guidelines que están como socialmente... La keto. Correcto. Exacto, Sí. las dietas. Todo eso que veo en TikTok. No veas TikTok. De entrada, ya, con eso se acabó. Detox, De TikTok. sí, de redes. Ok. Exacto. Bueno, pues cancelamos el podcast. Ok. ¿Salimos en TikTok? Okay. En todas estamos. Órale, muy bien. Pero es para promover conocimiento Padrísimo. valioso. Feliz. Ok. A ver, te voy a decir ¿cuál es la intención detrás de que hagas una dieta cetogénica o esta famosa keto? Que te quitan los carbohidratos, fíjate, sabiendo hoy, y bueno, siempre hemos sabido, pero que los carbohidratos son la fuente principal de energía del cuerpo, del cerebro, de las células. ¿Cuál es la intención detrás de cualquier persona que te dice haz la dieta cetogénica? No, verse bien. Perder peso. Sí, correcto. Ok. ¿Cuál es la intención que hay detrás del ayuno intermitente? ¿Cómo te lo venden o cómo es? No, o sea, que te digan que solo puedes comer, fíjate, ve nada más la lógica. Dejas de comer 20 horas o 16 o 18 horas al día y solo puedes comer en una ventana de tiempo. No importa cuánto, entre comillas, sino en esa hora. ¿Qué pasa en esas 4 horas? Pues no paras de comer, ¿no? O sea, sí, claro, porque tienes es como el ayuno de Kippur. Para los que no sepan qué es Kippur, es el día del pecado y ayunamos los judíos. Del perdón, Del perdón. Exacto. 25 horas seguidas. El día del pecado son los otros 364 días del año. Fíjate cómo lo asocié yo. Lo pensaste en comida, de que comes después y entonces es un pecas comiendo cosas de más. Y ese es una lenguaje de cultura de dietas. Tu cheat meal, ¿no? Que te dan los nutriólogos. De lunes a viernes no, pero sábado puedes comer lo que quieras. Es un atracón permitido, socialmente permitido. Entonces, ninguna de esas te permite realmente estar conectado con tus sensaciones de hambre y saciedad. A ver, ahí te va. El hambre es una necesidad biológica. Totalmente. ¿Por qué no te digo
solo puedes hacer pipí de 2 a 8 de la noche. El resto del día es ayuno intermitente. Porque hacer pipí, entre comillas, no engorda, ¿no? O sea, Ok. sí. Entonces hay detrás toda esta idea de cambiar el cuerpo. La realidad es que son una dieta más disfrazada de Claro. salud. Y no es cierto. No prueben. ¿Quién puede sentirse saludable, ¿no? Sin desayunar, sin comer y solamente Yo cenando. creo que no hay manera. Pues no hay manera. El cuerpo necesita energía para funcionar. Sí, claro. Mira, a mí me encanta el cereal con leche, pero hay veces que como tanto cereal con leche que me siento mal. Ok, entonces ahí tú solito, ok, fíjate. O sea, me encanta, pero sí llega un punto en el que, independientemente de que en ese momento se te antoje o estés bien, ya después del cuarto tazón, Claro. la cosa ya no está bien. Ok, pero entonces ahí está increíble que tú puedas elegir. Y ahí es donde entra también parte de lo que trabajo, es alimentación consciente. O sea, a ver, llevo 3, 4, 5, los que quieras tazones de cereal. Sé que al 6 me voy a sentir mal. ¿Me lo como o no me lo como? Claro. ¿No? You choose, Sí. eliges. Entonces, pero no es lo mismo que tú elijas a que el nutriólogo en turno te diga, puedes 3. Yo creo que la parte más difícil, y yo pensándolo siendo una persona realmente consciente de por qué siento lo que siento y cómo lo siento y me lo cuestiono, 100% hay un tema pues sí de una aceptación física, o sea, de cómo me visto, me quiero ver bien, me pongo el jean pegadito, la talla 32 me queda muy guanga. O sea, sí existe, y yo creo que, no sé, alguien se rió ahí, no, güey. No, tú. Escuché como un ruido de fondo y dijo, alguien se está burlando de mí. Ajá. Pero creo que, o sea, si lográramos eliminar la importancia de la percepción de enfrente, Es que todo lo hace espalda enfrente. sí, Está muy fuerte. O sea, la cosificación de la mujer, el cuerpo de la mujer es para la mirada masculina. sí, lo sexualizaron cañón. Punto. Y esta cultura de dietas es parte de esta violencia que vivimos las mujeres, en su mayoría, no digo que los hombres no. No, bueno, yo creo que los hombres, o sea, cada vez más. ¡Tremendo! Estoy diciendo que tengo un montón de chavitos con una obsesión alrededor de la formación de músculo. Y ahí te va otra. Nutriólogos y algunos médicos recetándole a los chavitos en pleno crecimiento estos shakes de proteína, que lo único que está pasando es causarles problemas en los riñones. Literal. Claro. Entonces, a ver, ¿salud o no salud? Sí, totalmente. ¿No? O sea, ¿qué estamos buscando? Realmente yo busco salud física y emocional, porque empezamos acá. No empezamos del cuello para abajo. No, nunca. Entonces, si nuestra mente no está en paz, si nuestra mente no está tranquila, ¿sí? Con esa libertad de saber que puedo comer a la hora que yo quiera y no tengo que estar viendo en el reloj lo que está pegado en la lista del refrigerador. No. Otro gallo canta. O sea, básicamente es muy sencillo. En el momento en el que te dejas de sentir bien con lo que, o sea, con cómo te quieres sentir, entonces tienes que cambiar tu alimentación porque al final o sea, la alimentación es lo que te da todo lo que, energía, fuerzas. O sea, eso es lo que, a ver, la comida no la puedes eliminar. Pues no deberíamos, O sea, pero la cultura de dietas es lo que está tratando. Y además o sea, entrando en toda esta parte de que me siento mal, por eso pienso, a ver, si de entrada creo que la mejor dieta que puedes hacer es empezar a ir al psicólogo, porque creo que la seguridad en uno mismo, entonces te Claro. ayudaría a que no te veas con el de enfrente, o sea, no te compares no con te el de frente compares. y lo que sea. Esa sería la primera, porque si dominas esa, entonces la alimentación se convierte en solo alimentación. That's it. Mira, sí, ahí te va. Yo siempre digo que la comparación es la madre de la insatisfacción. O sea, andarte constantemente comparando es lo que te hace sentirte insatisfecho con quién eres, con cómo te ves, con quién todo. En general. Claro. Ahora, compara los cuerpos, ¿sí? Compárate constantemente con cuerpos. Como, ¿por qué tendríamos que comparar? ¿Tú ves a un elefante comparado con un chita? No, cada Pues quien no, es bueno pues en lo cada que quien hace. es lo suyo, Sí. ¿no? O un bulldog francés con un pomeranian, pues tampoco. O con un rottweiler, tampoco. ¿Sí? La especie humana somos los únicos que estamos constantemente comparándonos y que queremos encajar todos en un mismo patrón. ¿Cuál?
el que dicta la cultura de las dietas. Mujer, tú googlea mujer bella. Una modelo de Victoria's Secret seguramente. A ver, Sí, ¿no? sí. ¿Y qué pasa si no? Ahora, también, o sea, puede ser que sea la persona que te guste, ¿no? O sea, a lo mejor me llama la atención, no sé si es también por lo mismo que dices de que ya estamos creados a esa manera. Ujú. O sea, ya hoy pienso, voy a decir una tontería, pero pienso en un coche y ya sé que un coche tiene 4 ruedas. Si me presentaras uno de 3, estaría extraño. Claro, porque ya vivimos en un mundo donde ya tenemos estigmatizado, ya conocemos ciertas formas, pero ¿qué pasaría si en el mundo tú solo o sea, solo hay coches de 4 ruedas y ya, y de pronto te aparece una motocicleta? Sí, no, ¿Cómo no. la verías? Raro. Claro, dirías, Raro. ¿qué es esto? Pero ¿existen motos o no? Sí, bueno, pues lo mismo entre nosotros. La diversidad de cuerpos es la norma, no la excepción. Y mientras más visibilidad le demos a la diversidad, pues más satisfechos con quienes somos vamos a estar. ¿Tú crees que hay una línea entre me siento bien y estoy bien? O sea, en el sentido de decir, no sé, o sea, me siento bien, pero mis estudios de sangre, de niveles, de ciertas cosas, o sea, no están bien. ¿Hay una relación en eso? O sea, o puede ser que tus estudios salgan bien y no te sientas bien o al revés. No necesariamente hay, o sea, una cosa es que tus estudios salgan bien o salgan mal y otra cosa es que tengas sintomatología. Ok, Son dos cosas diferentes. ok. Hay quien es un hallazgo, ¿no? Que encuentran en sus análisis por rutina que tiene los triglicéridos altos, el colesterol alto, etcétera, etcétera, y nunca antes había tenido ningún. Porque hay muchas cosas en sangre que no dan sintomatología, ¿no? Entonces, yo sí les pido a mis pacientes estudios de sangre, porque No, quiero claro. ver realmente qué Es es que lo da que ahí- tienen. Correcto. Exacto. Tendría que ser, Entonces, si no, no tendría sentido. claro, claro. Entonces, yo sí me fijo en eso y realmente les pido a los 6 meses de tratamiento otra vez y ves las mejoras. Hay quien en el camino perdió peso, hay quien en el camino subió peso, hay quien en el camino se mantuvo, hay quien, o sea, no te sé decir porque no lo mides. monitoreo yo, Claro. ¿no? Pero las personas se dan cuenta. Pero su salud a 6 meses de tratamiento mejora, sus estudios de sangre mejoran y en eso es en lo que me enfoco. O sea, al final también se trata de hacer algo si no estás cómodo con lo que estás. O sea, cómodo puede ser, como dices, si me duele la cabeza, entonces algo tienes que hacer al respecto, ¿no? Claro, voy al doctor y veo que tengo. O sea, porque también te quiero preguntar tu opinión en esto. ¿No crees que a veces exista un tema de... Creo que pasa en general, no es en el tema de la alimentación específicamente, pero que sabes que estás mal, pero no hacen nada al respecto. ¿La gente hoy en día no crees que hace eso también? ¿Te refieres a cuerpo? ¿Te refieres a ejercicio? ¿Te refieres a qué? En general, o sea... Porque en general, a ver, hay que ver por qué. ¿Por qué alguien que está incómodo? Y no por incómodo no me refiero a la talla del pantalón. No, por eso incómodo es y a no general. y a no verme bien en el espejo. O sea, eso. No, por eso yo me siento No. mal. Pero Oye, me siento no mal. entro al baño Exacto, y me estoy siento estreñido. mal. Sí. Y no pido ayuda. Hay que ver por qué. ¿Qué historial de rechazo ha vivido esta persona que prefiere no ir a un médico? Por eso te digo, las personas gordas, realmente hay un rechazo total a ir a un médico. Y perdón, uso la palabra gordo no, sin estigma. Sí. Porque el movimiento gordo está buscando volver a retomar la palabra gordo sin que sea una mala palabra y no lo digas en fuerte, ¿no? Entonces, sí se sabe que las personas de cuerpo gordo, de cuerpo grande, no van al médico porque reciben, como te dije, ¿no? Pues, y te lo digo, lo acaba de vivir, una de mis hijas estudia medicina y estaba en una consulta y llegó una persona que no podía caminar, ¿sí? Y no podía caminar literal. Y llegó y la doctora que estaba arriba, superior de mi hija, le dijo, ¿sabe qué? Váyase a bajar de peso a su casa y luego regresa. Y entonces mi hija le dijo, oye, espérate, Renuncio. ¿qué pasó? ¿No? Y entonces resulta que la señora tenía desviada una vértebra. Y me dice mi hija, ¿cómo se quita la vértebra desviada con dieta? ¿No? O sea, la mujer necesitaba lo mismo, un tratamiento médico. Claro. Entonces, otra vez, chance la siguiente vez ya no va a ir con todo el dolor de su corazón, porque va a ir a recibir un
es tu culpa. Sí, un Tu juicio. un juicio, exactamente, en vez de un tratamiento. ¿Cómo se le quita el dolor a una persona con vértebra desviada? Pese lo que pese. Claro. Con antiinflamatorios, analgésicos o con lo que le tengan que dar, ¿no? Entonces, ¿por qué deja de ir una persona a pedir ayuda? Pues depende de qué. O sea, hay que echarnos para atrás un poquito, ¿no? Y entender un poco la historia. Yo creo que ahí es donde digo, por eso digo que la nutrición empieza con la terapia. Es que van de la mano. Yo trabajo de la mano con terapia emocional, porque claro, la nutrición es emociones. La nutrición 100%. es conexión, la nutrición es cultura, la nutrición es un montón de cosas. Por eso trabajo nutrición conectada. No, o sea, si te conoces, Claro. entiendes lo que necesitas, entiendes cómo estás. Puedes saber si estás bien o sea, si estás sintiendo bien o estás sintiendo mal. Por supuesto, pero ¿cómo te puedes conocer si toda la vida te han dicho qué tienes que hacer o cómo tienes que comer? Nacemos conectados. Nos desconecta la cultura de las dietas. Pero un bebé que nace, tú ahí tienes a tu Samito, que Sí. llora cuando tiene hambre. Y llora cañón. Ok, pero ¿y le dan de comer? Ayer, Dios de mi vida, no dormimos nada. Te lo juro, Mi no. vida. No, real. O sea, Ay. se despertó a las 10, a las 12, a la 1, a las 3, a las 5. Está mi esposa aquí, no puedo Mi mentir. Venus. ¿O mentí? Mentí un poco. No, pero si tú ves a tu bebé, ahí está. Tiene hambre, come, o sea, llora calma. y se calma. ¿Qué le vas a decir tú? ¿Ya te echaste una onza más? Ni madres. O sea, no le vas a decir así. Sí, de acuerdo. ¿O te falta una onza? Tampoco. Sí, o sea, el contexto en el que lo planteas básicamente es que la comida es parte del bienestar, Sí. pero ese es el significado, o sea, hasta ahí acaba, o sea, no es ni más ni menos, simplemente lo necesitas para vivir porque pues es tu fuente de todo. Es tu fuente de energía, pero te digo también, oye, ¿y dónde queda el placer de comer, no? Ujú. A ver, ¿dónde queda el placer en la dieta cetogénica? Es la parte que dices que tiene que ver con la Con la conexión. conexión. No, más que la conexión con el entorno. Con el entorno, con el Correcto. contexto. Con el contexto. Exacto. Ujú. ¿Dónde queda el placer? Si lo que nos dicen alguien de afuera nos controla lo que tenemos que comer. Se pierde el placer. Si te dicen, oye, es que a mí me fascina, y te voy a poner un ejemplo clarísimo, ¿no? La tortilla de maíz, no, solo puedes de nopal. Puta. Yo te iba a decir que me encantaba la de harina. Por eso. Esa está peor, ¿verdad? No, Eso sí, en las o dietas sea, está peor. No, olvídate, ni siquiera te la ofrecen. Sí. O sea, Es mejor la quesadilla de harina. por mucho y con manchego, no con Sí, queso sí. panela ni cottage. No. Exacto. Queso cottage es horrible. Guácala. Ok, pero ¿sí me explicó? Entonces, claro, mente, cuerpo, contexto. Eso es la nutrición conectada. Es permitir que las señales con las que naces se sigan. Nada más. Igual yo sí, o sea, me gusta agregar esto porque esa es mi filosofía de vida, pero sí siento, y regreso, si te sientes mal, Ujú. tienes que hacer algo al respecto. Haz lo que Claro. quieras, pero haz algo. Claro, vivir con dolor no es normal. Correcto. ¿Por qué? Ve y pide ayuda. Pero yo regreso al ¿por qué no pido ayuda cuando tengo dolor? Claro. Por mi historia, por mi rechazo, por el juicio que recibo cada que voy. ¿Por Sí, qué? Y creo que como personas, o sea, esa parte de trabajarnos es muy importante porque si no te cuestionas las cosas, o sea, si solo das por hecho que lo que te dijeron es lo que es muy Sí. difícil que, ya olvídate, buscar Clave. ayuda. O sea, Clave, que tienes que cuestionarlo. siempre. O sea, y así avanzas, y así avanzando con eso, dices, ok, entonces a lo mejor sí necesito ayuda. Por supuesto, pero solamente cuestionándote y cuestionando a tu profesional, cuestionando a mí lo que estoy diciendo, a ti lo que estás diciendo. Claro. A ver, ¿por qué? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Por qué me sería lo mejor para mí? Es clave lo que estás diciendo. Sí, o sea, Sí. y curiosamente todos los episodios que hemos tenido, que siempre hemos hablado de cosas muy diferentes, al final acaba en lo mismo. O sea, tienes que cuestionarte, tienes que, como persona, trabajarte, Claro. tienes que... Y no es que tengas que, es que te va a dar una mejor vida, o sea, haz lo que quieras. Pero Claro. te va a ayudar, vas a ser más feliz. Yo tengo una pregunta. Sí. En este contexto, ahorita que estamos hablando de cuestionarte y todo eso, estamos de acuerdo que el que decide cuestionarse es uno mismo. Claro. Entonces, la pregunta que yo quisiera hacer, que creo que va muy de la mano con muchos temas que hemos tratado en el podcast, con miles de invitados, es ¿hasta qué punto tiene la responsabilidad el paciente en el sentido de que
podemos decir como, claro, hay una opinión exterior que te puede imponer, que para mí es un verbo mal utilizado, esa de una imposición, ¿no? Porque siento que le quita toda la responsabilidad al ser humano. O sea, creo que podemos hacer te convenció porque nunca desarrollaste algún tipo de coraza o de fortaleza interna, tuviste cierto tipo de antecedentes que te hacen esto. Entonces, si hablamos de cuestionar la comida y dejamos claro que cada uno tiene un libre albedrío, digamos, o tiene una responsabilidad de sí mismo, de que si te sientes mal, pues haz algo al respecto, ¿no? Mi papá tiene un dicho que dice, da un diagnóstico, ¿no? De que está mal en tu negocio y te dice, la buena noticia es que ya sabes qué hacer, la mala es que ya no te puedes hacer pendejo. Claro. La cosa es que sí nos hacemos pendejos y creo que mucho de eso viene por la victimización, por decir como, claro, es el sistema el que me ha hecho así de gordo por el tipo de comida que hay, todos los antibióticos que les meten y lo que tú quieras. Y también es el sistema el que me hace sentirme de la chingada conmigo mismo, porque pues, son ellos los que me dicen que me debo de ver así. No es como que hay un güey que nada más quiere ganar dinero y dice, ok, ¿qué hago? Ah, pues pon una chichona y seguro eso vende. Ah, ok. O sea, como siento que no hay mucho esa lógica de, ya, nada más las marcas quieren hacer dinero. Calvin Klein no quería hacer una promoción de que la obesidad no es un tema. No, Calvin Klein quería abordar mayor mercado. La tendencia iba a que estar gordo no estar mal, y agarraron a una modelo que pesaba como 300 kilos, o sea, una modelo muy, 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 muy gorda, solamente por esa decisión comercial. Y siento que es importante que si estamos hablando de esto, siento que por un lado tenemos responsabilidad individual y por otro lado conozco muchas personas y lo veo mucho en redes sociales de culpar siempre al sistema. Y entonces eso que dije de ahora ya no te puedes hacer pendejo, no, ahora sí me puedo hacer pendejo, porque el problema viene de afuera y ¿cómo se dice? Como el limón que cae en la herida también viene de afuera, que es el que me siente la chingada por estar gordo. Entonces, ¿dónde entra la responsabilidad individual en todo lo que tiene que ver con la alimentación intuitiva y con conocerte a ti mismo? A ver, vamos a separar dos cosas. Existe lo que es la gordofobia sistémica, ¿sí? Que sí existe, la gordofobia médica, institucional, que tú te sientes, que vayas a un avión y sí, quepas hasta cierto tamaño, ¿sí? Y nada más un poquito, ¿por qué alguien, o sea, mi esposo mide 1,93, 1,94, tampoco cabe en un asiento de un avión, ¿no? O sea, no es nada más la gente gorda, pero a mi esposo por alto no lo discriminan. A la gente gorda sí sufre una discriminación, ¿sí? Institucional, sistémica, médica, etcétera. Y existe también la gordofobia internalizada, esa parte de la que tú hablas, ¿sí? Que dice, me merezco la opresión y la violencia del sistema, porque estoy gordo, porque es mi culpa, porque lo he hecho mal, ¿sale? Y ahí atas las cuatro áreas, como quien dice, de la gordofobia, ¿sí? La gordofobia es un sistema de opresión, así como el racismo, así como la homofobia, ¿sí? Es un sistema de opresión que además es un sistema de opresión perfecto, porque violenta, ¿no? Y luego te dice que el culpable eres tú, por no hacer lo que te toca hacer para pertenecer a un mundo que no te permite que pertenezcas. Ahí se cierra el ciclo. En cuanto, yo tengo una pregunta en cuanto a eso de los aviones. Ya en algún momento lo había platicado con alguien, no lo platiqué, lo discutí con alguien. Sí, estuvo bueno. En cuanto al tema específico de los aviones, yo tengo una duda, digo, no sé si tú la conozcas y a ver si la podemos encontrar, pero ¿con base en qué lo hicieron? O sea, ¿realmente tú crees que lo hayan hecho con base en un juicio hacia alguien que no quepa? No, por mayor número de ventas. O sea, o es 100% asientos. Estadístico. Claro, ¿cuántas personas? O sea, si yo pongo asientos de este tamaño, me caben 100 personas más. Y yo me voy más atrás. Pongo, a lo mejor puede ser así, yo no lo sé, habrá que investigarlo, pero pongo el asiento de este tamaño,
porque a lo mejor el 80% de la población cabe en un asiento de ese tamaño. No sé si eso No, sea. el 40% de la población, Ujú. y es lo que la última cifra que vi, si quieres seguirle buscando, pero el 40% de la población cae en rango, y entre comillas, lo digo de obesidad, porque la palabra obesidad es puramente estigmatizante. Ujú. ¿Ok? La palabra obesidad quiere decir el que comió hasta hacerse gordo. Ok. Y es algo... No, pero digo en cuanto al tamaño del Por asiento. eso. Obviamente es porque caben más, pero ¿por qué si el 40% de la población es de cuerpo grande, por qué no el 40% del avión se hace proporcional a la población? Y entonces caben, ¿no? ¿Por qué si el 40% de la población vive en cuerpo grande o es de talla grande, las camillas de los hospitales son para tamaño de normales? O sea, sí hay una exclusión real del sistema de las personas gordas, sí es una exclusión real. Por eso es un sistema de opresión totalmente normalizado. ¿Me Porque, explico? y no aplica igual para la gente alta, por ejemplo. No, porque nadie sataniza a los altos. ¿A quién al ser alto le dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes sobrealtura? Pero ¿No? a los O chaparros alguien sí. de esa... A los Tampoco. a los chaparros Bueno. sí, sí es que creo que hay... Nunca hay jeans de mi talla. Que sepan que la talla 30-30 no existe. sí, Por eso. O sea, a ver, pero ¿qué pasa con tu pie? ¿Qué pasa si tú tienes, qué talla de zapato eres? 9. Ok, Americano. 9 americano. ¿Y qué pasa si fueras 8 o si fueras 10? Dirías, puta, no manches, estoy jodido que soy menos o más. 9. No. ¿Y qué pasa si eres 34 o 31 en tu pantalón? No, bueno, a mí, no sé, lo mismo, ¿no? O sea, debería de, pero Sí. no pasa. Ok. La gente que ves quiere ser talla chica. ¿Dónde vas a una tienda donde puedas encontrar tallas de todos los tamaños? Y la población gorda existe por naturaleza, porque existe. Ujú. Sí. O sea, hay gente que existe de ese tamaño de cuerpo. O sea, yo creo que todo Y esto es va... normal. O sea, todo esto va en cuanto a, obviamente, las marcas, cualquier tipo de negocio que hace negocio de ropas o de, como dices, las camillas, etcétera. Pues yo creo que por estadística se van y dicen, a ver, ¿cuál es el grueso de la población? Y pues, claro, estandarízalo claro. ahí. No. No hay ninguna marca que diga como odio a los gordos y no voy a hacer O no, nada. digo, yo no lo sé, ¿eh? Es No que lo sé. Sí, es un sistema que está tan suave y tan sutil que la gente no hace tallas para cuerpos gordos porque existe esto de que no se ven bien mi diseño en un cuerpo gordo. O sea, Y sí a lo existe. que voy es que son Claro que diseños, existe. son decisiones totalmente, puramente capitalistas, económicas, comerciales. Opresivas, y no, no- es un sistema de discriminación real. Pero no es una discriminación prejuiciosa, es una discriminación táctica. O sea, algo que creo que no se ha hablado en este podcast, que me parece importante, dado los minutos que quedan, es pues la selección sexual, ¿no? Es un elefante en el cuarto que no podemos no abordar, que me ha pasado muchas veces, ¿no? Que escucho como estos argumentos, ¿no? De gordofobia y de esto, y no sé qué, y digo, lo perdón por ser vulgar y grosero, ¿no? Pero lo voy a decir Si como... supieras lo así. que me he contenido en este micrófono, Sí, esto es así como viene. no te ¿eh? Por platico. eso se llama así como viene, porque es así como viene. Pero Tú tranquila. no Pero te imaginas. Ajá. a lo que voy es muchas veces me han dado como este speech, ¿no? Y claro, sabías que de hecho el sobrepeso y la obesidad y no sé qué, y realmente Marilyn Monroe, ¿no? Que siempre salen en los debates, y sabías, y es como, ok, sí, lo entiendo y lo puedo entender racionalmente, o puedo simplemente empatizar contigo, pero no tengo una erección, punto. Dime todo lo que tú quieras, 100% lo acepto, no sé qué. Pero es lo que platicábamos ahorita. Claro, que pero al a lo final- mejor ya es el Inception plantado. Sea o no lo sea, el punto es, pues yo quiero, lo voy a decir como así como viene, pero yo quiero cogerme a la mejor a la que me pueda Por coger. favor, pongan un, Sí, sí, un un pip ahí, ¿no? Qué bueno que la edición, qué bueno que no es en vivo. A lo que voy es, y al final del día la marca dice, pues yo quiero venderle pues a la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? O yo quiero hacer el diseño que se le vea mejor a la mayor cantidad de personas posible. Entonces, al final del día, creo que sí, hay muchas ideas muy beneficiosas para toda la población, pero siempre nos encontramos con el conflicto de que hay cosas que simplemente son como son. Los números de la gráfica de oferta y demanda no van a cambiar con más o menos valores humanos. Y
pues tu capacidad de líbido hacia una u otra persona no va a cambiar con datos racionales. Entonces, ¿qué hacemos ante una realidad que es, pues bueno, los hombres prefieren a una mujer, la mejor mujer que se puedan conseguir es a quien se van a ir los hombres. Y el mejor cliente al que pueden conseguir es al que se van a ir los capitalistas. Por eso, pero a ver, ¿qué pasa? ¿Qué haces con la diversidad corporal? ¿Qué haces con... ¿Por qué tendrías que excluir del mundo y de la vida a las personas que ocupan físicamente más espacio? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tendría que existir esa discriminación cuando es la norma y no la excepción? ¿Por qué tendrían que ir a un doctor y no ser mirados y no ser diagnosticados a tiempo por el tamaño de su cuerpo? Me da igual el hombre a la mujer que quiera, o sea, ¿cómo te explico? O sea, eso pues, cada quien. En gustos, no cada quien. Pero todo esto viene, ¿por qué crees que los hombres solamente les gustan las mujeres flacas? No porque son el grueso de la población, porque así se la vendieron. ¡Claro! 100%, porque así se las vendieron, que la cultura esta que te digo que vendió 250,000 millones de dólares, o sea, así se ha te la generado así. vendieron. ¿De dónde viene esa cultura? De los estándares de belleza. ¿De dónde? ¿Cuál es el estándar de belleza? Porque yo veo las cambiando, modelos de Victoria's Secret, por cambiando. ejemplo, y sí digo, wow, se dedicaron su pueblo, pero en términos sexuales digo, ¿qué le hago? La tengo en mi cuarto, en una pasarela, ya sabes, no. ¿Qué le hago? No, pero lo estás que hablando te de dos gusta- cosas diferentes. Pero estás hablando de dos No, sí, cosas estoy diferentes. hablando, o sea- Lo que te prende y lo que te trepa la libido es una cosa. Sí. A ti, lo que te gusta a ti, lo que te gusta a ti, lo que me gusta a mí, o sea, Sí, sí, no, a yo cada simplemente quien. me voy como Eso no tiene nada por que ver. los estudios científicos que dicen como, a ver, o sea, sí, claro que te afecta de cierta manera lo que consumes. Obviamente te va a afectar. Totalmente. Pero si lo comparas con lo biológico, no hay una competencia. O sea, a mí me pueden gustar güeras, pero de que me gustan con este tipo de actitud, porque así es mi hermana y mi mamá, y porque me gustan con este tipo de cuerpo, porque mi forma de, no sé, o sea, mi forma de tener relaciones sexuales es de esta forma, y que me guste de tal forma porque mis feromonas o porque las glándulas de mi saliva puedan recibir. O sea, son cosas que no vas a cambiar, ¿sabes? Claro, pero ¿de dónde crees que están influenciados esos gustos? Esos gustos están influenciados por la cultura de allá afuera. Pero la cultura allá afuera, ¿de Hay dónde un salió? estudio, ahí te va, de un montón de cosas, Por ahí te eso, va, ahí te va, ahí o te sea, va, ahí te va, ahí te pero va. si A ver, a alguien no se lo hubiera hecho atractiva, o sea, creo que es muy obvio, si a alguien no se lo hubiera hecho atractiva, la chava flaquita con el abdomen perfecto, eso nunca se hubiera hecho exitoso. Y si a No. nadie le hubiera dado un poco de asco, la que está demasiado flaca y demasiado esquelética, pues eso no se vería mal. Entonces, sí está basado en opiniones, pues, globales de cierta forma, ¿no? No nada más en opiniones globales. Bueno, para empezar, los que dirigen esta cultura de dietas, que te hablo de 250,000 millones de dólares, que incluyen todas estas cosas, ropa, ¿sí? Marcas, libros, barritas, todo eso, son hombres. Hombres blancos, ¿sí? Altos, güeros, eurocéntricos, que deciden cómo debe de verse la mujer. Y son cosas que te han tatuado desde que naciste. O sea, sí tienes, ¿sí? Una huella de qué es lo bonito y qué es lo feo. Como te digo, googlea mujer bella. ¿Y qué te va a salir? No, yo también creo que va un poco por ahí. Yo creo que hoy... 100%. O sea, no creo que vaya a cambiar tan rápido. No. O sea, es pero, más... pero hacia allá vamos. Yo creo que, o sea, yo sí creo que tendría que haber un cambio de muchas cosas para que esto se dé, porque no solamente es que cambiemos y empecemos con, o sea, enseñarlo como algo, pues, que es lo que es. O sea, porque también un cuerpo grande, chico, mediano es lo que es. O sea, sigue siendo y lo Es lo que enseñas es, claro. y lo publicitas igual y todo. Digo, pero creo que hoy en día hay tantos, ni siquiera lo voy a llamar distractores, pero tantas plataformas, redes sociales, tanta información por todos lados, que, híjole, yo creo que el cambio es un cambio, pues sí, de fondo, que no sé cuánto tiempo pueda llevar. No importa, pero hay que empezar por hacerlo. El tiempo que nos tome. Pero ¿por qué una persona flaca sí merece que la mires con respeto y le hagas un buen diagnóstico y una persona gorda no? ¿Por qué? No debería de. Es que no debería. Entonces, aquí no se trata de lo que me guste a mí o lo que te guste a ti. Aquí se trata de lo que existe y de la realidad. Y de que todas las personas merecen. O sea, tendría que ser un sistema justo.
Es Bueno, que es que esto hace tiene más que ser justo un cambio cultural, esto es un tiene que cambio ser un cultural. cambio sistémico. ¿Por qué? ¿Sabes que la homosexualidad, exactamente no sé en qué año, pero era considerada una enfermedad? Hoy sabemos que no. Sí, eso era por un 100% por una creencia de lo Exacto, que estaba entonces escrito. es lo mismo, están diciéndote constantemente, ¿sí? Que tienes que verte de tal forma para venderte detrás, para lucrar con tu inseguridad, como bien lo dijiste tú hace rato. ¿Por qué tengo que yo hacer cosas para la mirada del otro? Tienes que hacerlo para ti. El autoestima se construye dentro de los huesos, donde nadie nunca jamás te lo pueda tocar. Si lo construyes afuera, el cuerpo cambia. No, claro. El cuerpo cambia toda la vida. No, y llegando justo al porqué, al episodio de todo esto, es que Nos desviamos, a todo esto pero es que, bueno. o sea, uno tiene que estar sano y estar sano incluye no solamente el cuerpo, también incluye la mente. Y es sentirte que, bien y claro, estar bien. De eso se es- trata. Es que la salud, como dijimos, empezamos acá, ¿no? No empezamos del cuello para abajo. Y la salud es algo, también no es un destino final. O sea, la salud es momentos en que estamos sanos y momentos en que no estamos sanos. Momentos en que nos sentimos mejor y momentos en que no nos sentimos mejor. Y no somos moralmente superiores los que estamos saludables versus la persona que que no goza de esa salud, ¿no? O sea, soy mejor yo que no tengo hepatitis que una persona que tiene hepatitis. No. ¿Eres mejor tú o haces mejor las cosas tú que una persona que tiene diabetes? Tampoco. ¿Sí? O sea, no somos mejores o peores, y ahí es donde entra también este rollo salutista, ¿no? De creer que porque como mejor y me ejercito mejor, entonces ya me gané la salud eterna. No es cierto. Hay gente, ¿cuántas veces has escuchado, no manches, le dio un infarto, era súper deportista y comía perfecto? Siempre. Ok, entonces, no es ahí, o sea, aquí entran los determinantes sociales de la salud. El 36%, ¿sí? Son de estos determinantes sociales de la salud, el 36% son características individuales, de los cuales lo que comes y el ejercicio que haces es por ahí del 10-12%. Lo demás tiene que ver con si tienes trabajo, no tienes trabajo, el mundo en el que vives, lo que respiras, si tienes acceso a servicios de salud, si no, ¿sí? O sea, son un montón de otras cosas, obviamente la parte genética, la parte biológica, laboral, emocional, lazos y redes de apoyo, donde vives, el privilegio juega un rol ahí importante en la salud, ¿no? Una persona que tiene el privilegio de llegar a un hospital de inmediato cuando le diagnostican algo versus una persona que no tiene un centro de salud cerca, pues, ¿dónde estamos, no? Entonces, tenemos que ver a la salud mucho más allá también de lo que comemos y el ejercicio que hacemos y como si fuera una responsabilidad individual o una superioridad moral. Y después de tanta polémica, Ya no te acabé contestando más cosas, pero bueno, si no nos Pero fuera podríamos del hacer aire. un podcast completo nos podríamos echar ahí. o sea, no, es un tema importante que a lo mejor tendríamos que hacer segunda parte. Sí, es que hay mucho que hablar. Porque hay mucho que hablar, porque creo que independientemente de eso son dos temas diferentes. O sea, Es que sí, pero se intersectan. correcto, son dos temas diferentes que al final te llevan a lo mismo que es esta salud Claro. completa, Exacto, integral. integral. Todos Eso los es que lo les que haya buscamos. causado una polémica, les pedimos por favor que escriban sus comentarios, los vamos a escuchar, los vamos a responder. próximamente. Van a bloquear el canal, cabrón. Pero bueno, está bien, pues Ilana, increíble. O sea, creo que yo de entrada me quedo con esto que hay que buscar la salud integral, es completo. O sea, y también depende mucho de en dónde estés, cómo estés, qué estás haciendo, y al final tu cuerpo te va a decir cómo estás. O sea, y tu cuerpo me refiero a tu energía, me refiero a tu digestión, me refiero a, o sea, A cómo duermes. a cómo duermes. Escúchalo Claro. también. Y Claro. él te va a decir lo que necesita. No tiene nada que ver con si es flaco, gordo, mucho, poco. Escúchalo. Es que eso es. Escúchalo y confía en las señales que te manda tu cuerpo. Muy bien, pues después de todo esto, nos vemos en el siguiente episodio. Ilana, ¿algo más quieres decir? ¿Algo que le quieres decir a alguien en específico que te esté escuchando? Me refiero a, puede no ser una persona en específico, pero si le pudieras decir esto a alguien o a un consejo final a cualquier persona que nos está escuchando, ¿qué le dirías? Tu cuerpo jamás va a ser un problema que tengas que resolver. Fuck. Gracias.
Eso. Muy bueno. Muchas gracias. Pues bueno, A ti. nos vemos en el siguiente. Gracias por venir. Gracias, Jacob. Gracias, Jacobito. Gracias.